¿Alguna vez has visto animales extraños cerca de tu hogar? Justo cuando tu hijo comenzó a alejarse de Dios. Aves que no habías visto antes, insectos en lugares inusuales, criaturas que parecen vigilar. Santa Teresa reveló que no es casualidad, son señales divinas de advertencia, y lo que significan puede salvar el alma de tu hijo. Hay un sufrimiento que solo una madre o un padre conoce: ver a un hijo alejarse de Dios y no saber cómo detenerlo. Verlo cambiar, endurecerse, perderse en caminos peligrosos mientras tú oras en silencio, con el corazón roto. Pero lo que muchos no saben es que Dios, en su infinita misericordia, nunca deja a un alma sin advertencias. Y Santa Teresa de Ávila, en sus revelaciones místicas, descubrió algo extraordinario. Cuando un hijo se aleja de Dios y entra en peligro espiritual, aparecen señales en la creación. 5 animales específicos que no llegan por casualidad, sino como mensajeros divinos de advertencia. Hoy vas a descubrir cuáles son esos 5 animales, qué significa cada uno según Santa Teresa y, lo más importante, qué debes hacer cuando los veas. Porque reconocer estas señales a tiempo puede ser la diferencia entre la salvación y la perdición eterna de tu hijo. Si crees que Dios nunca abandona a un hijo, escribe en los comentarios: confío en tu misericordia, Señor. Ahora escucha atentamente hasta el final de este video, porque el 5º animal es el que ninguna madre quiere reconocer, pero el que más necesitas saber para actuar a tiempo. Y lo que Santa Teresa enseñó sobre qué hacer cuando aparecen estas señales puede cambiar el destino eterno de tu hijo. Antes de llegar ahí, descubrirás errores que cierran puertas celestiales, el momento exacto en que debes intervenir y la oración que ella misma rezó cuando vio estos signos en alguien que amaba profundamente. Antes de comenzar, dale like si deseas protección celestial para tu familia y suscríbete si quieres que la luz de Santa Teresa ilumine tu camino como madre o padre. Hay un dolor que no se ve en el rostro, que no se expresa con palabras, que no se comparte ni siquiera con las amigas más cercanas. Es el dolor de una madre que ve a su hijo alejarse de Dios. No es un alejamiento ruidoso, no siempre viene acompañado de gritos o portazos. A veces es peor, es un silencio frío, una mirada distante, una ausencia que duele más que cualquier despedida. Tal vez comenzó de forma sutil. Dejó de ir a misa contigo los domingos. Cuando le pedías que rezara antes de dormir, te miraba con fastidio. Las conversaciones que antes fluían naturalmente se volvieron breves, cortantes, llenas de monosílabos. Y tú, como madre, empezaste a sentir ese peso en el pecho que no te deja dormir. Esa angustia que te despierta en la madrugada preguntándote: ¿qué hice mal? ¿Dónde perdí a mi hijo? Pero lo que más duele no es solo el alejamiento de ti, es verlo perderse en caminos oscuros, amistades que no le convienen, comportamientos que antes jamás habría tenido, una dureza en el corazón que no reconoces. Y lo peor de todo, esa sensación de que algo invisible lo está arrastrando lejos, muy lejos de la luz, y tú no sabes cómo detenerlo. Has intentado hablar con él, a veces con dulzura, otras con firmeza. Le has dicho que te preocupa, que lo amas, que Dios lo ama. Pero tus palabras rebotan contra un muro invisible. Él te escucha, pero no te oye. Te mira, pero no te ve. Y tú quedas ahí, sola con tu dolor, preguntándote si todavía hay esperanza o si ya es demasiado tarde. Santa Teresa de Ávila conoció ese dolor, no como madre biológica, pero sí como madre espiritual de muchas almas que vio perderse en el camino. Ella fue testigo de cómo jóvenes llenos de fe caían en tentaciones, se endurecían, se alejaban de la gracia. Y en medio de su profunda vida mística, en esos momentos de unión con Dios, donde recibía revelaciones que cambiaron la historia de la Iglesia, Santa Teresa descubrió algo que pocos conocen.
Dios no abandona a sus hijos, jamás, ni siquiera cuando ellos lo abandonan a Él. Y porque Dios es Padre, porque su misericordia no tiene límites, porque su amor persigue al pecador hasta el último suspiro, Él envía advertencias, señales, mensajes ocultos en la creación que solo los ojos atentos pueden descifrar. Y Santa Teresa, con esa capacidad sobrenatural que Dios le concedió para discernir los movimientos del mundo visible e invisible, aprendió a leer esas señales. No hablamos aquí de supersticiones, no hablamos de creencias populares sin fundamento. Hablamos de una tradición profundamente arraigada en la Escritura misma. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha usado la creación para comunicarse con su pueblo. Usó una zarza ardiente para llamar a Moisés. Usó un gran pez para corregir a Jonás. Usó cuervos para alimentar a Elías en el desierto. Y en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesús. Los animales, las plantas, los fenómenos naturales no son simples elementos decorativos de la creación. Son lenguaje divino. Santa Teresa, en sus escritos, dejó constancia de cómo Dios permite que ciertas criaturas aparezcan en momentos específicos como advertencias espirituales. No para atemorizar, sino para despertar. No para condenar, sino para salvar. Y descubrió que cuando un hijo se aleja de Dios y entra en peligro espiritual real, aparecen 5 animales específicos. 5 criaturas que no llegan por casualidad, que no son producto de la imaginación materna, sino mensajeros divinos que gritan en silencio: «Cuidado, tu hijo está en peligro». Pero aquí viene lo más importante, lo que tú, madre que me escuchas con el corazón encogido, necesitas entender. Estas señales no son sentencias de muerte, son llamados de vida. Son la mano misericordiosa de Dios extendiéndose hacia tu hijo antes de que sea demasiado tarde. Son oportunidades de intercesión, momentos de gracia donde tu oración puede cambiar el rumbo de un alma, porque Dios sabe que tú, como madre, tienes un radar espiritual que nadie más posee. Sabes cuando algo no está bien con tu hijo, aunque él te diga que todo está perfecto. Sientes el peligro antes de que se manifieste, y Dios, que conoce ese amor maternal que Él mismo puso en tu corazón, usa la creación para confirmarte lo que tu corazón ya intuye. Tu hijo necesita ayuda celestial. Necesita intercesión. Necesita que tú pelees en el plano espiritual la batalla que Él está perdiendo en el plano visible. Santa Teresa no escribió estas revelaciones para sembrar miedo. Las escribió para equipar a las madres, a los padres, a todos aquellos que aman a un alma en peligro. Porque cuando conoces las señales, dejas de estar paralizada por la confusión. Cuando entiendes el lenguaje oculto de la creación, dejas de sentirte impotente. Y cuando actúas con sabiduría espiritual, con oración ferviente, con ayuno y lágrimas santas, el cielo se mueve. Entonces, madre que me escuchas, si has visto cosas extrañas, si has notado la presencia de ciertos animales en momentos donde tu hijo está particularmente perdido, no lo ignores, no lo atribuyas a coincidencias, porque Dios no opera con coincidencias, Él opera con providencia. Y si estás aquí ahora mismo, escuchando estas palabras, es porque Dios quiere que sepas algo que puede salvarlo. Pero antes de que Santa Teresa revelara cuáles son esas señales, ella descubrió algo que cambió para siempre la forma en que entendemos el lenguaje oculto de la creación. Cuando Santa Teresa de Ávila entró en esos estados místicos profundos que la Iglesia ha reconocido como auténticas experiencias de Dios, no solo recibió consuelos celestiales, también recibió conocimiento. Conocimiento sobre cómo funciona el mundo invisible, sobre cómo operan los ángeles y los demonios, y sobre cómo Dios se comunica con sus hijos a través de todo lo creado. En sus escritos, particularmente en las moradas del castillo interior y en su libro de la vida, Santa Teresa describe con asombrosa claridad cómo Dios usa la creación entera como un libro abierto para quien sabe leer.
cada criatura, cada elemento de la naturaleza lleva inscrito un mensaje divino. No por superstición, sino por diseño, porque Dios es el autor de toda la realidad y nada existe sin propósito. La tradición bíblica está llena de estos ejemplos. Cuando Dios quiso enseñar a su pueblo sobre la provisión, envió codornices y maná del cielo. Cuando quiso mostrar su poder sobre la naturaleza, detuvo el sol en el cielo para Josué. Cuando quiso advertir al faraón, envió plagas de ranas, langostas, moscas. Los animales no eran simples elementos de castigo, eran mensajeros, señales, advertencias visibles de realidades invisibles. Y en el Nuevo Testamento, Jesús mismo usó constantemente la naturaleza para enseñar verdades eternas. Habló de las aves del cielo que no siembran ni cosechan, pero el Padre las alimenta. Habló de las zorras que tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Habló de la gallina que reúne a sus polluelos bajo sus alas, imagen perfecta del amor protector de Dios. Entonces, ¿por qué nos sorprendería que Dios siga usando la creación para hablarnos hoy? ¿Por qué dudaríamos de que ciertos animales puedan aparecer en momentos específicos como señales divinas de advertencia? Santa Teresa entendió esto profundamente. Y en sus experiencias místicas, Dios le reveló que cuando un alma joven, especialmente un hijo querido, comienza a alejarse de la gracia y entra en peligro espiritual real, Él permite que ciertos animales se manifiesten, no para aterrorizar, sino para despertar la intercesión de quienes aman a esa alma. El primer animal que Santa Teresa identificó es la serpiente. Ahora bien, no te alarmes. No hablamos de que aparezca una serpiente venenosa en tu sala. Hablamos de avistamientos inusuales, de encuentros que no son normales para tu entorno, de la presencia repetida de este animal en momentos donde tu hijo está atravesando una crisis espiritual. La serpiente, desde el Génesis, representa el engaño. Fue la serpiente quien tentó a Eva en el paraíso, quien sembró la duda sobre la palabra de Dios, quien ofreció una falsa promesa de sabiduría y libertad que terminó en muerte. Y según Santa Teresa, cuando un hijo comienza a ser engañado, cuando empieza a creer mentiras sobre sí mismo, sobre Dios, sobre la vida, la serpiente aparece como señal. ¿Qué tipo de mentiras? Las mentiras sutiles que destruyen almas jóvenes. La mentira de que Dios no existe o no le importa. La mentira de que la pureza es anticuada y la libertad sexual es madurez. La mentira de que el éxito material es más importante que la salvación eterna. La mentira de que sus padres son sus enemigos y el mundo es su aliado. Cuando tu hijo empieza a mentirte constantemente, cuando ves que se rodea de personas que lo alejan de la verdad, cuando notas que su lenguaje se llena de cinismo y burla hacia lo sagrado, la serpiente está actuando, y Dios, en su misericordia, puede permitir que veas una serpiente físicamente, tal vez en el jardín de tu casa, aunque nunca antes habías visto una. Tal vez cruzándose en tu camino cuando vas de regreso de la iglesia, después de haber orado por tu hijo. Tal vez en un sueño repetitivo que no puedes sacarte de la cabeza. Santa Teresa enseñaba a sus hijas espirituales a no temer estas señales, sino a interpretarlas correctamente. La aparición de la serpiente no significa que tu hijo está condenado. Significa que está siendo tentado con engaños, y eso, madre querida, es tu llamado a la batalla espiritual. Es el momento de intensificar la oración, de ayunar si tu salud te lo permite, de acudir a la confesión y a la Eucaristía con fervor renovado, de ungir tu casa con agua bendita, de colocar medallas de San Benito, cuya cruz tiene poder sobre el engaño demoníaco, de rezar el rosario específicamente por tu hijo, pidiendo a la Virgen María que aplaste la cabeza de la serpiente como lo hizo en el Génesis. Porque la serpiente, aunque astuta, no es invencible. Cristo ya la venció en la cruz. Y tu intercesión maternal, unida al sacrificio de Cristo, tiene poder para romper las cadenas del engaño que están atrapando a tu hijo.
Pero aquí viene algo que Santa Teresa también advirtió. La serpiente solo aparece cuando el peligro aún es leve, cuando el alejamiento es incipiente, cuando todavía hay tiempo de actuar sin que el daño sea irreparable. Es la primera señal, la más misericordiosa, la que dice: actúa ahora, antes de que sea tarde. Y si tú, madre que me escuchas, has visto una serpiente en circunstancias inusuales mientras tu hijo atraviesa una crisis de fe, Dios te está hablando. Te está diciendo que tu hijo está siendo bombardeado con mentiras y que necesitas interceder con urgencia. No con gritos, no con castigos humanos, sino con armas espirituales. Porque esta batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en los lugares celestiales, como enseña San Pablo. Santa Teresa decía que muchas madres ven esta señal y no la interpretan. La ignoran, pensando que es casualidad. Y mientras ellas dudan, el engaño se profundiza en el corazón de sus hijos. Pero tú ahora lo sabes. Ahora tienes ojos para ver. Y con ese conocimiento viene responsabilidad. Pero este primer animal solo aparece cuando el peligro aún es leve. Cuando el alejamiento se profundiza, aparece otro. Y lo que Santa Teresa dice sobre él hará que muchas madres reconozcan algo que vieron y no supieron interpretar. Hay una etapa en el alejamiento de un hijo que es particularmente dolorosa. Ya no se trata solo de que crea mentiras o que dude de Dios. Ahora se trata de rechazo activo, de rebeldía consciente, de un muro que él mismo construye entre su corazón y el tuyo, y cuando intentas acercarte, cuando buscas hablarle con amor, con preocupación genuina, te encuentras con frialdad, con indiferencia, o peor aún, con agresividad. Te dice que no te metas en su vida, que ya es grande y sabe lo que hace, que tú no entiendes el mundo actual, que tus creencias son anticuadas, y aunque tú sabes que esas palabras vienen de un corazón herido, de un alma confundida, duelen profundamente, porque no es solo que te rechace a ti, es que está rechazando todo lo que tú representas, la fe, los valores, la protección divina que tanto necesita. En esta etapa, tu hijo no solo se aleja físicamente, empieza a rodearse de personas que refuerzan su rebeldía, amigos que no conoces, que nunca vienen a tu casa, que lo buscan a deshoras, relaciones que intuyes no le convienen, ambientes donde sabes que Dios no está presente, y lo ves cambiar, su forma de vestir, de hablar, sus horarios, sus prioridades. Todo empieza a girar alrededor de un mundo que lo está tragando, y tú, desde la orilla, sientes que no puedes hacer nada. Santa Teresa identificó que en esta etapa aparece el segundo animal, el lobo. El lobo, en la simbología bíblica y cristiana, representa la división y el peligro para el rebaño. Jesús mismo advirtió sobre los lobos con piel de oveja, sobre aquellos que vienen a robar, matar y destruir. Y San Pablo, en su despedida a los ancianos de Éfeso, les advirtió que entrarían lobos feroces entre ellos, sin perdonar al rebaño. Cuando Santa Teresa hablaba del lobo como señal espiritual, se refería específicamente a la ruptura de la comunión familiar y espiritual. El lobo aparece cuando tu hijo ya no es solo tentado, sino que es activamente arrastrado por influencias destructivas. Cuando las malas compañías se convierten en su nueva familia, cuando prefiere estar con cualquiera menos contigo, cuando la casa deja de ser su refugio y se convierte en su prisión. Y al igual que con la serpiente, Dios puede permitir que veas al lobo físicamente como advertencia. Tal vez escuches aullidos en la noche que te despiertan con un sobresalto inexplicable. Tal vez veas un perro grande y salvaje merodeando tu propiedad sin explicación aparente. Tal vez en sueños recurrentes donde un lobo persigue a alguien que amas. Tal vez incluso en encuentros casuales. Una noticia sobre lobos, una imagen que te persigue, una conversación donde alguien menciona lobos sin motivo aparente.
Santa Teresa enseñaba que estas repeticiones no son casuales. Son el lenguaje de Dios intentando llamar tu atención, porque Él sabe que como madre tienes ojos para ver lo que otros no ven. Y cuando el lobo aparece, Dios te está diciendo algo muy específico. Tu hijo está siendo influenciado por personas o ambientes que buscan devorarlo espiritualmente. Piensa en las amistades de tu hijo. Lo animan a crecer en virtud o lo arrastran al vicio. Lo impulsan a honrarte o a despreciarte. Lo acercan a Dios o lo alejan. Si la respuesta te duele, es porque sabes la verdad. Y el lobo está ahí, visible o invisible, como confirmación de tu intuición materna. Pero aquí viene algo crucial que Santa Teresa advertía. El lobo no solo representa las malas compañías externas, también puede representar las voces internas que están devorando el alma de tu hijo. Voces de autocondenación, de odio hacia sí mismo, de desesperanza. Porque el enemigo de las almas no solo ataca desde afuera, también desde adentro, susurrando mentiras que destrozan la autoestima, que roban la paz, que siembran pensamientos oscuros y destructivos. Tal vez tu hijo está pasando por depresión severa y tú no lo sabes completamente. Tal vez está luchando con pensamientos suicidas que nunca te confesaría. Tal vez está atado a adicciones que esconde con maestría. Y el lobo, ese depredador silencioso, está devorando su esperanza poco a poco. Santa Teresa decía que cuando aparece el lobo, la madre debe convertirse en pastora. Debe imitar a Cristo, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y eso significa estar dispuesta a pelear, no con gritos ni amenazas, sino con intercesión ferviente, con vigilias de oración, con sacrificios callados, con lágrimas santas derramadas ante el Santísimo Sacramento. Es el momento de invocar a los arcángeles. San Miguel, príncipe de las milicias celestiales, tiene poder para expulsar a los lobos demoníacos que rondan a tu hijo. Santa Teresa tenía gran devoción a San Miguel, precisamente por esto. Sabía que había batallas que no se pelean con fuerzas humanas, sino con ejércitos angelicales. También es momento de consagrar a tu hijo al Inmaculado Corazón de María, porque si hay alguien que conoce el dolor de ver a un hijo en peligro, es la Virgen. Ella estuvo al pie de la cruz viendo a su hijo morir, y ese sufrimiento le dio autoridad celestial para interceder por todos los hijos en peligro. Cuando tú, como madre, acudes a María y le entregas a tu hijo, estás poniéndolo bajo el manto protector más poderoso que existe. Y aquí viene algo que muchas madres olvidan. Mientras peleas espiritualmente, también debes mantener las puertas abiertas, porque el hijo que hoy te rechaza, mañana puede necesitar volver. Y si encuentra las puertas cerradas, si encuentra solo reproche y condenación, seguirá huyendo hacia los lobos. Pero si encuentra misericordia, si encuentra brazos abiertos como los del padre del hijo pródigo, habrá esperanza de regreso. Santa Teresa era maestra en este equilibrio, firmeza en la verdad, pero ternura en el amor. Nunca comprometía la doctrina, pero jamás cerraba la puerta de la misericordia. Y esa debe ser tu postura, madre querida. Firme en tus convicciones, pero infinitamente amorosa en tu acogida. Porque el lobo divide, pero el amor restaura. El lobo devora, pero la gracia sana. Y tu misión ahora es ser canal de esa gracia. Pero cuando una madre piensa que ya no puede doler más, aparece una tercera señal. Esta es la que Santa Teresa describió con lágrimas, porque ella misma la vio en alguien muy cercano a su corazón. Santa Teresa de Ávila no solo fue una mística extraordinaria, sino también una mujer que conoció las profundidades de la guerra espiritual. En sus escritos, especialmente en su autobiografía, relata con crudeza los ataques demoníacos que sufrió, visiones aterradoras, tentaciones violentas, opresiones que la dejaban físicamente agotada. Y en medio de esas batallas, aprendió a discernir cuándo un alma estaba siendo atacada no solo por debilidades humanas, sino por fuerzas del infierno.
hay una etapa en el alejamiento de un hijo que va más allá de las malas decisiones, más allá de las malas compañías. Es cuando entras en su habitación y sientes algo pesado en el ambiente, cuando lo miras a los ojos y ya no reconoces la luz que antes habitaba ahí. Cuando su comportamiento se vuelve tan errático, tan destructivo, tan alejado de quien realmente es, que sabes que algo más está operando. No hablamos aquí de posesión diabólica en el sentido cinematográfico. Hablamos de opresión espiritual, de puertas que tu hijo abrió, consciente o inconscientemente, a influencias oscuras. Y esas puertas pueden abrirse de muchas formas: jugando con Ouija, consultando tarot, viendo contenido satánico disfrazado de entretenimiento, consumiendo drogas que alteran la conciencia, participando en rituales New Age que parecen inofensivos pero son portales espirituales, o simplemente rechazando tan radicalmente a Dios que el vacío dejado es ocupado por otra cosa. Santa Teresa identificó que en esta etapa aparece el tercer animal, el cuervo. El cuervo, en la tradición cristiana, es un animal complejo. Por un lado, Dios usó cuervos para alimentar al profeta Elías en el desierto, mostrando que incluso criaturas consideradas impuras pueden ser instrumentos de providencia divina. Pero en el contexto de señales de peligro espiritual, el cuervo representa la presencia de fuerzas oscuras, el anuncio de muerte espiritual, la cercanía de la batalla invisible. Cuando Santa Teresa hablaba del cuervo como señal, lo hacía con profunda seriedad, porque ella sabía, por experiencia propia, que cuando el demonio pone sus ojos en un alma joven, no descansa hasta intentar destruirla. Y el cuervo, ese pájaro negro asociado ancestralmente con presagios funestos, aparece como advertencia celestial de que la batalla ha escalado a otro nivel. ¿Has visto cuervos graznando insistentemente cerca de tu casa en los días en que tu hijo está particularmente oscuro? ¿Has notado la presencia repetida de estas aves en momentos de crisis familiar? Aparecen en tus sueños, perturbando tu descanso. Santa Teresa enseñaba que estas manifestaciones no deben ignorarse. Son el cielo gritando: tu hijo está en batalla espiritual profunda. Y aquí viene lo que muchos no quieren escuchar, pero que es absolutamente real. Hay comportamientos en los jóvenes que no se explan solo con psicología o rebeldía adolescente. Cuando un muchacho que era dulce de repente explota en violencia inexplicable. Cuando una joven que era piadosa ahora habla con desprecio visceral de todo lo sagrado. Cuando hay automutilación, cuando hay fascinación con la muerte, cuando hay rechazo no solo a la fe, sino específicamente a símbolos cristianos como crucifijos o agua bendita, estamos ante señales de opresión espiritual. Santa Teresa relataba casos en sus conventos donde jóvenes novicias caían bajo ataques demoníacos. Algunas tenían visiones horrendas, otras sentían presencias malignas que las atormentaban de noche. Y Teresa, con su sabiduría espiritual, no recurrió solo a la psicología de su época. Recurrió a la autoridad de Cristo, usó agua bendita, reliquias de santos, oraciones de liberación, mandatos directos contra los espíritus inmundos, y funcionaba. Porque el nombre de Jesús tiene poder. El poder de la cruz es real. Y cuando una madre se levanta en autoridad espiritual cuando dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno que sueltes a mi hijo, el infierno tiembla. Pero Santa Teresa también advertía algo crucial. Antes de pelear batallas espirituales de alto nivel, uno debe estar en estado de gracia. No puedes expulsar demonios mientras vives en pecado mortal. No puedes invocar el poder de Cristo si no vives en comunión con Él. Por eso, madre querida, si reconoces que tu hijo está bajo opresión espiritual, tu primer paso no es gritarle o castigarlo. Tu primer paso es acudir a confesión, recibir la Eucaristía, purificarte tú misma para ser un canal limpio de gracia divina. Luego, busca ayuda sacerdotal. No todos los sacerdotes están formados en discernimiento espiritual, pero hay quienes sí. Busca un sacerdote santo,
un director espiritual confiable, alguien que entienda que las batallas del alma son reales y requieren intervención sacramental. La confesión de tu hijo, si accede a ella, puede romper cadenas invisibles. La bendición sacerdotal sobre tu hogar puede cerrar puertas que estaban abiertas. Y en casos severos, las oraciones de liberación administradas por sacerdotes autorizados tienen poder inmenso. Santa Teresa siempre enfatizaba la importancia de los sacramentos. La Eucaristía no es solo un ritual. Es Cristo mismo entrando en tu casa, en tu familia, con su poder redentor. El agua bendita no es superstición medieval. Es materia sacramental que repele lo demoníaco. La señal de la cruz no es un gesto vacío. Es invocar el misterio más poderoso del universo, la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Y aquí viene algo consolador. El cuervo, aunque anuncia batalla, también anuncia oportunidad, porque donde aumenta el ataque, aumenta la necesidad de gracia. Y donde aumenta la necesidad, aumenta la provisión divina. Dios nunca permite una batalla sin dar las armas para vencerla. Tu hijo puede estar en oscuridad profunda ahora. Puede parecer perdido sin remedio. Pero si el cuervo ha aparecido, significa que todavía hay tiempo, todavía hay guerra, y mientras haya guerra, hay esperanza de victoria. Porque la batalla no es tuya sola, es de los ángeles, es de los santos intercesores, es de la Virgen María que aplasta la cabeza de la serpiente y, sobre todo, es de Cristo que ya venció en la cruz. No estás sola, madre, no peleas sola. El cielo entero está de tu lado. Y tu oración, tu ayuno, tus lágrimas ante el altar son armas más poderosas que cualquier espada terrenal. Pero existe un cuarto animal que solo aparece cuando el alma del hijo está a punto de tomar una decisión irreversible. Y lo que hace cuando aparece es algo que ninguna madre debería ignorar. Hay momentos en la vida de un hijo donde todo puede cambiar en un instante. Momentos decisivos donde una sola elección puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la salvación y la perdición. Tal vez es la noche en que decide subirse a un auto con alguien que está ebrio. Tal vez es el momento en que contempla terminar con su vida porque el dolor se ha vuelto insoportable. Tal vez es cuando está a punto de cometer un acto que lo marcará para siempre, un crimen, una traición irreparable, una decisión que cerrará puertas que nunca podrán volver a abrirse. En esos momentos críticos, cuando el abismo está a un paso, Dios no se queda en silencio. Él envía una última advertencia, una señal tan clara, tan imposible de ignorar, que solo un corazón completamente endurecido puede rechazarla. Y Santa Teresa, en sus revelaciones más íntimas, identificó que en estos momentos límite aparece el cuarto animal, el perro negro. Ahora bien, no todos los perros negros son señales espirituales. Muchas personas tienen perros negros hermosos y fieles como mascotas. Pero Santa Teresa hablaba de encuentros específicos con perros negros en circunstancias inusuales, fuera de contexto, en momentos donde el peligro espiritual era máximo. En la tradición cristiana y en el folclore de muchas culturas católicas europeas, el perro negro ha sido asociado con presagios de muerte o desgracia inminente. Pero Santa Teresa, con su profundidad teológica, entendía que estas apariciones no eran maldiciones demoníacas, sino advertencias divinas. El perro en su naturaleza es guardián, ladra cuando hay peligro, alerta cuando algo malo se acerca. Y Dios, en su misericordia infinita, puede usar incluso la imagen de un perro negro para gritar a una madre: «Tu hijo está al borde del precipicio». Testimonios históricos en los conventos carmelitas que fundó Santa Teresa relatan casos donde madres vieron perros negros en las noches previas a tragedias familiares. No eran alucinaciones, eran encuentros reales. Perros que aparecían sin dueño, que miraban fijamente, que ladraban y desaparecían sin dejar rastro. Y cuando esas madres intensificaban su oración,
cuando acudían a misa al día siguiente con urgencia renovada, descubrían que sus hijos habían estado en situaciones de riesgo extremo que la intercesión celestial había evitado. ¿Por qué Dios usaría una imagen tan inquietante? Porque a veces el amor misericordioso se presenta como advertencia severa. Porque cuando las palabras dulces ya no funcionan, cuando los consejos bondadosos son ignorados, cuando incluso las lágrimas maternas no conmueven, Dios recurre al lenguaje del sobresalto, al lenguaje que sacude, que despierta, que no puede ser ignorado. Santa Teresa escribió que vio a un perro negro en un momento crítico de su propia vida espiritual. Fue en un período donde estaba tentada gravemente a abandonar la vida religiosa, donde el enemigo le susurraba que todo su camino místico era ilusión, que debía volver al mundo, que estaba perdiendo su vida encerrada en un convento. Y una noche, mientras caminaba por el claustro en profunda angustia, vio un perro negro enorme que la miraba fijamente. No le ladró, no la atacó, solo la miró con ojos que parecían penetrar su alma, y en ese momento algo se rompió en ella. Sintió con claridad meridiana que estaba al borde de una decisión que cambiaría todo, que si abandonaba su vocación en ese momento, perdería no solo su camino, sino su alma. El perro negro no era el demonio, era un mensajero divino, un guardián celestial que le gritaba en silencio: «Detente, no des este paso». Teresa cayó de rodillas y lloró. Lloró todas las lágrimas que había reprimido, y en ese llanto encontró liberación. Al día siguiente buscó confesión, renovó sus votos internamente y nunca más volvió a contemplar abandonar su camino. El perro negro había cumplido su misión. Madre que me escuchas, si has visto un perro negro en circunstancias extrañas, si has soñado repetidamente con uno, si tu hijo ha mencionado haber visto uno en momentos de crisis, no lo ignores. Dios te está hablando. Te está diciendo que el tiempo se agota, que la decisión irreversible está cerca, que debes actuar ahora con toda la autoridad espiritual que tienes como madre. ¿Qué significa actuar? Significa que esa misma noche, aunque sea medianoche, te arrodillas ante un crucifijo y declaras con voz firme: Señor Jesucristo, en tu nombre y por tu sangre derramada en la cruz, reclamo el alma de mi hijo. Rompo toda cadena, cierro toda puerta al enemigo, invoco tu protección angelical sobre él. No permitas que tome decisiones irreversibles. Sálvalo, aunque él no quiera ser salvado. Porque tú tienes poder sobre la vida y la muerte, sobre el tiempo y la eternidad. Y yo, como madre, ejerzo la autoridad espiritual que tú me diste para interceder por mi hijo. Significa que ayunes, si tu salud lo permite, que ofrezcas el sacrificio de una comida, de un placer, de algo que te cuesta, y lo unas a los sufrimientos de Cristo por la salvación de tu hijo. Significa que no duermas hasta haber rezado un rosario completo, meditando en los misterios dolorosos, acompañando a la Virgen en su dolor maternal al pie de la cruz. Porque si alguien entiende tu angustia, es ella, y significa que busques urgentemente ayuda sacerdotal, que pidas una misa por la intención específica de tu hijo, que solicites bendiciones sobre él aunque esté ausente, que consigas reliquias de santos protectores y las coloques bajo su almohada sin que él lo sepa, que unjas su habitación con agua bendita, que traces cruces invisibles sobre las puertas de tu casa, declarando: esta familia está consagrada a Cristo, el enemigo no tiene autoridad aquí. Santa Teresa decía que muchas madres ven la señal del perro negro y se paralizan de miedo, pero el miedo sin acción es inútil. El miedo debe convertirse en urgencia santa, en determinación espiritual, en guerra de rodillas. Y cuando parece que ya no queda nada más que ver, Santa Teresa habla de un quinto animal. Pero este no aparece para advertir. Aparece para revelar algo mucho más profundo sobre el destino eterno del alma. Existe un momento en el camino espiritual de un alma donde las advertencias terminan y comienza algo diferente. Ya no se trata de evitar peligros,
se trata de entender destinos. Ya no es sobre tentaciones temporales, es sobre decisiones eternas. Y Santa Teresa, con el peso de quien ha visto más allá del velo que separa el cielo de la tierra, identificó una quinta señal, una que pocas madres quieren reconocer, porque implica enfrentar la realidad más dolorosa, que un hijo puede, por libre voluntad, elegir rechazar a Dios hasta el final. El quinto animal que Santa Teresa reveló es la lechuza. La lechuza, en las Sagradas Escrituras y en la tradición cristiana, está asociada con la desolación, con lugares abandonados, con ruinas espirituales. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas describían la destrucción de ciudades impías, mencionaban que las lechuzas habitarían entre sus ruinas. No porque el animal en sí sea maligno, sino porque su presencia marca lugares donde la vida se ha ido, donde la luz se ha apagado, donde solo queda oscuridad. Santa Teresa escribió sobre la lechuza en términos profundamente místicos. Decía que cuando un alma está en las últimas etapas de endurecimiento, cuando ha rechazado conscientemente la gracia una y otra vez, cuando ha cerrado deliberadamente cada puerta que Dios le abrió, cuando ha silenciado la voz del Espíritu Santo hasta casi no poder escucharla más, aparece la lechuza. No como condena, sino como revelación, como un espejo que muestra la verdad. Esta alma está en oscuridad profunda. Está habitando ruinas espirituales. Está eligiendo la noche sobre el día. Pero escucha bien, madre que me oyes con el corazón destrozado. Incluso esta señal no significa que todo está perdido, porque mientras hay vida, hay esperanza. Mientras haya un solo aliento en el cuerpo de tu hijo, la misericordia divina puede alcanzarlo. La lechuza no anuncia condenación eterna, anuncia gravedad extrema. Anuncia que el tiempo es crítico, que las oraciones tibias ya no bastan, que se necesita intercesión de otro nivel. Santa Teresa conoció almas que llegaron a este punto, jóvenes que habían caído tan profundo en el pecado que parecían irrecuperables, que blasfemaban contra Dios abiertamente, que se entregaban a vicios tan oscuros que otros ni siquiera querían hablar de ellos, que rechazaban violentamente cualquier intento de salvación. Y en varios casos, madres reportaron haber visto lechuzas cerca de sus casas, graznando en la noche con un sonido que les helaba la sangre. ¿Y qué hizo Santa Teresa? No les dijo que se rindieran. No les dijo que aceptaran la perdición de sus hijos. Les enseñó a pelear con las armas más poderosas del cielo. Les habló de Santa Mónica, quien oró durante 30 años por su hijo Agustín. 30 años de lágrimas. 30 años de madrugadas ante el altar. 30 años de ayunos y sacrificios. Y cuando todos le decían que se rindiera, que su hijo estaba demasiado perdido en herejías y pecados, ella seguía orando. Hasta que un día, Dios tocó el corazón de Agustín, y ese joven perdido se convirtió en San Agustín, uno de los doctores más grandes de la Iglesia, cuyas enseñanzas siguen iluminando almas 2000 años después. Les habló de la conversión del buen ladrón en la cruz, un hombre que había vivido toda su vida en el crimen, que estaba siendo ejecutado por sus maldades, y en el último momento de su vida, con su último aliento, se volvió a Cristo. Y Jesús, en su infinita misericordia, le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Les habló del poder de la divina misericordia, esa devoción que siglos después del tiempo de Teresa, Jesús revelaría a Santa Faustina con palabras conmovedoras. Ningún pecador, por más grande que sea su iniquidad, puede agotar mi misericordia. Entonces, madre, si has visto la lechuza, si reconoces en tu hijo esa oscuridad espiritual profunda donde parece habitar en ruinas, donde su alma parece desolada, no. Este es el momento de convertirte en una Santa Mónica moderna, de hacer un pacto con Dios. No dejaré de orar hasta que lo salves. No dejaré de ayunar hasta que lo toques. No dejaré de interceder hasta que vuelva a ti. Y aquí viene algo crucial que Santa Teresa enseñaba.
las 5 señales no son progresivas obligatorias. No todos los hijos pasan por las 5. Algunos solo experimentan 1 o 2. Otros pueden saltar etapas. Y lo más importante, ver varias señales no significa que la situación empeora linealmente. Significa que Dios está intensificando su llamado de atención hacia ti, Madre Intercesora. Las 5 señales juntas forman un mapa espiritual completo. La serpiente te advierte del engaño. El lobo te alerta de las malas influencias. El cuervo te revela la batalla invisible. El perro negro te grita que la decisión irreversible está cerca. Y la lechuza te muestra la gravedad extrema de la oscuridad. Pero todas ellas, absolutamente todas, son manifestaciones de la misericordia divina. Porque Dios no envía señales para condenar, las envía para salvar, para equiparte, para movilizarte a la acción espiritual. Y ahora que conoces las 5 señales, ahora que tienes el mapa completo, la pregunta no es, ¿está mi hijo condenado? La pregunta es, ¿qué voy a hacer con este conocimiento? Porque Santa Teresa advirtió de 3 errores que pueden convertir estas advertencias divinas en puertas cerradas para siempre. Santa Teresa de Ávila fue una mujer práctica además de mística. No solo enseñaba verdades celestiales, sino que daba instrucciones concretas sobre cómo vivir la vida espiritual sin caer en errores comunes. Y cuando se trataba de interceder por almas en peligro, especialmente hijos alejados de Dios, ella identificó 3 errores devastadores que muchas madres cometen sin darse cuenta. Errores que, lejos de ayudar, cierran las puertas del regreso y endurecen aún más el corazón del hijo. El primer error que Santa Teresa señalaba con firmeza es vigilar sin orar. Es el error de la madre que se convierte en detective obsesiva, que revisa el celular del hijo a escondidas, que lo sigue para ver con quién se junta, que interroga a sus amigos, que instala aplicaciones de rastreo, que convierte la casa en un campo de vigilancia constante donde no hay privacidad, no hay confianza, solo control. Y aquí viene lo paradójico. Esa madre está aterrada por su hijo, lo ama profundamente. Su vigilancia nace del amor, pero ese amor se ha convertido en cadenas. Y el hijo, sintiéndose prisionero, huye aún más lejos. Santa Teresa decía que la vigilancia sin oración es soberbia disfrazada de protección. Es creer que tú, con tus fuerzas humanas, puedes controlar el camino espiritual de tu hijo. Es confiar más en tu capacidad de vigilar que en el poder de Dios para transformar corazones. Y cuando confías en tu vigilancia más que en tu intercesión, le estás diciendo a Dios, yo puedo más que tú. Mi control es más efectivo que tu gracia. ¿Qué sucede entonces? Que tu hijo percibe que no confías en él, que solo ves lo malo, que lo reduces a sus errores, y esa percepción endurece su corazón. Lo hace rebelde no solo contra tus reglas, sino contra todo lo que representas, incluyendo a Dios. Santa Teresa enseñaba que la verdadera vigilancia maternal es espiritual, no policial. Es arrodillarse ante el Santísimo y decir, Señor, yo no puedo controlar a mi hijo, pero tú sí. Yo no puedo cambiar su corazón, pero tu gracia sí. Envía tus ángeles a vigilarlo. Cierra las puertas que lo llevan al mal. Abre las que lo llevan a ti. Y luego, en lo natural, actuar con sabiduría. Poner límites claros, sí. Establecer consecuencias justas, sí. Pero todo desde el amor, no desde la desconfianza obsesiva. Porque un hijo que se siente amado, incluso en la disciplina, puede volver. Pero un hijo que se siente espiado y condenado, solo huirá más lejos. El segundo error que Santa Teresa identificaba es culparse hasta la parálisis. Es el error de la madre que se martiriza, que repasa cada momento de la crianza buscando qué hizo mal, que se dice, si yo hubiera sido mejor madre, esto no estaría pasando. Si hubiera orado más, si hubiera sido más estricta, si hubiera sido más comprensiva, si hubiera,
y esa culpa se convierte en una carga tan pesada que la paraliza. Ya no puede orar con fe porque se siente indigna. Ya no puede actuar con autoridad espiritual porque se siente culpable. Ya no puede interceder con poder porque se ve a sí misma como la causa del problema. Santa Teresa era muy directa sobre esto. La culpa obsesiva no viene de Dios, viene del enemigo, porque el enemigo sabe que una madre paralizada por la culpa es una madre que no pelea, es una madre neutralizada espiritualmente, es un soldado que se desarma a sí mismo antes de la batalla. ¿Cometiste errores en la crianza? Probablemente sí. Todas las madres cometen errores, pero Dios no te pide perfección pasada, te pide intercesión presente. No te pide que cambies lo que ya no puedes cambiar. Te pide que pelees ahora, en este momento, por el alma de tu hijo. Santa Teresa enseñaba que la verdadera humildad no es machacarse con culpas. La verdadera humildad es reconocer tus limitaciones humanas y confiar totalmente en la omnipotencia divina. Es decir, Señor, yo fallé, pero tú no fallas. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. Yo no puedo reparar el pasado, pero tú puedes redimir el futuro. Y cuando oras desde esa humildad sana, sin el peso de la falsa culpa, tu oración tiene poder. Porque no estás orando desde tu mérito, sino desde la misericordia de Dios. Y la misericordia divina es infinita. El tercer error que Santa Teresa advertía con más énfasis que ninguno es confrontar sin amor. Es el error de la madre, que en su desesperación se convierte en juez implacable, que solo habla para señalar lo malo, que solo abre la boca para criticar, para exigir, para amenazar con consecuencias eternas. Te vas a condenar. Dios te va a castigar. Vas a terminar destruido si sigues así. Y aunque todas esas advertencias puedan ser ciertas, cuando se dicen sin amor, sin empatía, sin reconocimiento del dolor que el hijo también está sintiendo, se convierten en martillos que terminan de romper lo que ya estaba quebrado. Santa Teresa decía que los hijos no necesitan más condenación. Ya tienen suficiente condenación interna. Ya se sienten perdidos. Ya se sienten indignos. Lo que necesitan es encontrar en su madre un reflejo del amor incondicional de Dios. Un amor que dice: no apruebo tus decisiones, pero nunca dejaré de amarte. No comparto tu camino, pero siempre tendrás un lugar en mi corazón. Me duele verte así, pero mi amor por ti no depende de tu comportamiento. Este es el amor del padre del hijo pródigo, que no salió corriendo a buscar al hijo cuando se fue. Respetó su libre albedrío, pero nunca cerró la puerta. Y cuando el hijo volvió, no lo recibió con reproches ni con «te lo dije». Lo recibió con abrazo, con fiesta, con restauración total. Santa Teresa enseñaba que hay tiempo para corregir y tiempo para abrazar. Y cuando un hijo está en lo más oscuro de su noche, lo que más necesita no es corrección, sino luz. Y tú, madre, eres portadora de esa luz. Pero si tu luz viene envuelta en juicio, el hijo no querrá acercarse. Cerrará los ojos para no verla. Entonces, madre que me escuchas, examina tu corazón. ¿Estás vigilando sin orar? Arrodíllate hoy y transfiere esa vigilancia a Dios. ¿Estás paralizada por la culpa? Confiesa esos errores y déjalos en el confesionario. No los cargues más. ¿Estás confrontando sin amor? Aprende del padre del hijo pródigo. Aprende de Cristo, que no condenó a la adúltera, sino que le dijo: vete y no peques más. Pero si evitas estos errores, todavía falta saber cuándo actuar y cuándo esperar. Porque Santa Teresa enseñó que hay un tiempo para cada cosa, y confundirlos puede alejar aún más al hijo que intentas salvar. Una de las enseñanzas más profundas de Santa Teresa sobre el discernimiento espiritual es esta: Dios tiene tiempos perfectos, y actuar fuera de esos tiempos, aunque sea con buenas intenciones, puede causar más daño que bien. Hay momentos para hablar y momentos para callar, momentos para confrontar y momentos para acompañar en silencio.
y confundir estos tiempos puede cerrar puertas que Dios estaba a punto de abrir. El gran dolor de muchas madres es no saber cuándo intervenir. Tienen miedo de hablar porque no quieren alejar más a su hijo, pero también tienen miedo de callar porque sienten que el silencio es complicidad. Y en esa confusión, o actúan impulsivamente en momentos incorrectos, o se paralizan cuando deberían actuar. Santa Teresa enseñaba que el discernimiento maternal no es un talento natural. Es un don del Espíritu Santo que se cultiva en la oración. Y hay señales específicas que Dios da para indicar cuándo es el momento de intervenir. La primera señal es cuando tu hijo te busca, aunque sea indirectamente, aunque sea con una pregunta casual, aunque sea con un comentario suelto que parece no tener importancia. Santa Teresa decía: presta atención a los microgestos. Un hijo que está endurecido no habla, no pregunta, no comparte. Pero cuando en medio de su rebeldía de repente menciona algo que le preocupa, o hace una pregunta sobre fe, o incluso critica algo pero de forma que revela que está pensando en ello, esa es una apertura que el Espíritu Santo está creando. Y en ese momento, madre, no des un sermón. No aproveches para decir todo lo que has callado durante meses. Responde con sabiduría, con brevedad, con verdad envuelta en amor. Deja la puerta abierta para que él siga hablando. Porque muchas veces cuando un hijo pregunta algo pequeño, está tanteando el terreno. Está viendo si puede confiar en ti, si vas a juzgarlo o si vas a escucharlo. Santa Teresa comparaba estos momentos con la pesca. El pez se acerca al anzuelo. Si jalas demasiado rápido, se escapa. Si esperas con paciencia, se engancha solo. Así es con los hijos. Cuando se acercan, aunque sea 1 milímetro, no los ahogues con tu ansiedad. Recíbelos con calma. La segunda señal es cuando atraviesa una crisis que lo sobrepasa. Puede ser una ruptura amorosa que lo destroza. Puede ser un fracaso académico o laboral que le hace cuestionar todo. Puede ser una enfermedad que lo asusta. Puede ser la muerte de alguien cercano que lo confronta con su propia mortalidad. En esos momentos de quiebre, las defensas caen. El corazón endurecido se ablanda, aunque sea temporalmente. Santa Teresa decía que las crisis son visitaciones divinas. Dios permite ciertas tormentas no para destruir, sino para despertar. Y cuando tu hijo está en una de esas tormentas, ese es el momento de acercarte. No con te lo dije, no con si hubieras escuchado mis consejos esto no habría pasado, sino con presencia, con abrazo, con ese amor que no necesita palabras porque se siente en el silencio. Y cuando él esté listo, cuando te pregunte o cuando veas que está receptivo, entonces sí, comparte tu fe. Cuéntale cómo Dios te ha sostenido en tus propias tormentas. Háblale de la misericordia que no juzga sino que restaura. Ofrécele rezar juntos y si acepta, aunque sea una oración breve, has ganado territorio espiritual inmenso. La tercera señal es cuando recibes confirmación en la oración. Santa Teresa era enfática en esto. Antes de confrontar a tu hijo sobre temas delicados, ora pidiendo la luz del Espíritu Santo. Y no ores una sola vez. Ora durante días, incluso semanas. Y mientras oras, presta atención a lo que Dios pone en tu corazón. ¿Sientes paz cuando piensas en hablarle? ¿O sientes angustia? La paz es señal verde. La angustia persistente es señal de espera, porque Dios nunca te pedirá que actúes desde la ansiedad. Si vas a hablar con tu hijo sobre su alejamiento de Dios, debes hacerlo desde un corazón en paz, lleno del Espíritu, no desde un corazón angustiado que solo proyectará más angustia. Y aquí viene algo práctico que Santa Teresa recomendaba. Ayuna antes de confrontaciones importantes. No hablamos necesariamente de ayuno total. Puede ser sacrificar una comida o algo que disfrutas. Pero ese sacrificio, unido a la oración, agudiza tu discernimiento espiritual.
te limpia de emociones contaminadas por el ego. Te centra en Dios, no en tus miedos. Y cuando, después de días de oración y ayuno, sientes esa paz profunda, esa certeza interior de que es momento de hablar, entonces actúa. Pero actúa con estas guías de Santa Teresa. Habla en privado, nunca frente a otros. Los hijos se cierran cuando se sienten expuestos públicamente. Habla sin acusaciones. En lugar de tú siempre, di yo he notado y me preocupa porque te amo. Habla con preguntas, no con afirmaciones. ¿Cómo estás realmente? ¿Hay algo que te esté doliendo y no me hayas contado? Las preguntas abren corazones. Las afirmaciones los cierran. Y sobre todo, habla con la disposición de escuchar más de lo que dices. Porque muchas veces lo que un hijo necesita no es consejo, sino ser escuchado. Y cuando se siente verdaderamente escuchado, sin juicio, su corazón se abre a lo que tú tengas que decir después. Pero también hay tiempos para no intervenir. Y Santa Teresa era clara sobre esto. No intervengas cuando estás enojada, porque hablarás desde la ira, no desde el amor, y tus palabras herirán en lugar de sanar. No intervengas cuando él está bajo influencia de alcohol o drogas. Sus facultades están alteradas y no retendrá nada de lo que digas. Será una batalla perdida. No intervengas cuando está en medio de una confrontación con otros, porque te verá como parte del problema, no como parte de la solución. Y no intervengas solo porque tú necesitas desahogar tu angustia. Interven cuando él necesita tu palabra, no cuando tú necesitas decirla. Santa Teresa comparaba el momento correcto de intervención con el kairos griego, el tiempo oportuno de Dios. No es cronos, el tiempo cronológico que marca el reloj. Es el momento divino donde el cielo y la tierra se alinean para que una palabra, un gesto, una presencia puedan cambiar una vida. Y ese momento, madre querida, no lo determinas tú sola. Lo disciernen juntos tú y el Espíritu Santo en la oración. Pero incluso sabiendo cuándo actuar, hay algo más que Santa Teresa reveló y que pocas madres conocen. Existe una oración específica que ella misma rezó cuando vio estas señales. Y lo que sucedió después cambió vidas para siempre. Hay un pasaje en la vida de Santa Teresa de Ávila que pocos conocen, pero que está documentado en las crónicas del Carmelo Descalzo. Fue en Ávila, en el convento de San José, que ella misma fundó, cuando una joven novicia comenzó a dar señales preocupantes de alejamiento espiritual. Esta joven, cuyo nombre la historia ha guardado con discreción, había entrado al convento con fervor genuino, pero algo cambió. Se volvió fría en la oración, indiferente a los sacramentos, crítica hacia la vida religiosa. Las hermanas estaban desconcertadas y la Madre Superiora de entonces acudió a Teresa pidiendo consejo. Teresa, con su don de discernimiento, reconoció inmediatamente que no se trataba solo de una crisis vocacional normal. Había fuerzas espirituales operando. Y esa misma noche, según relatan las crónicas, Teresa vio una lechuza posada en la ventana de la celda de aquella joven. La vio durante 3 noches consecutivas y supo, con certeza mística, que el alma de esa novicia estaba en peligro extremo. ¿Qué hizo Santa Teresa? No expulsó a la joven, no la sermoneó públicamente, no la condenó. Hizo lo que siempre hacía cuando las batallas terrenales requerían soluciones celestiales. Se arrodilló ante el Santísimo Sacramento y oró. Y la oración que rezó esa noche se convirtió en modelo para todas las madres espirituales que vinieron después. La oración de Santa Teresa ante las señales de peligro espiritual no era una fórmula mágica, era un acto de fe profunda estructurado en 4 movimientos del alma. El primer movimiento es la consagración total del Hijo a Dios. Teresa comenzaba sus oraciones de intercesión entregando a la persona completamente a las manos de Dios. No con resignación derrotista, sino con confianza absoluta. Decía algo así: Señor, este hijo tuyo, esta hija tuya, no me pertenece, nunca me perteneció.
Es tuyo desde antes de la fundación del mundo. Y yo, que solo soy instrumento temporal en su vida, te lo entrego nuevamente. Haz con él lo que tu voluntad perfecta determine. Este acto de entrega no es abandono. Es reconocer que tú, madre, no eres la salvadora de tu hijo. Cristo lo es. Y cuando dejas de intentar salvarlo con tus fuerzas y lo entregas al único que verdaderamente puede salvarlo, algo cambia en el plano espiritual. Las cadenas de tu propia ansiedad se rompen y el poder de Dios puede fluir sin obstáculos. El segundo movimiento es la intercesión por luz espiritual. Santa Teresa no pedía primero que Dios cambiara el comportamiento externo del hijo. Pedía que iluminara su entendimiento, que le mostrara la verdad, porque ella sabía que el problema no es solo moral o conductual, es un problema de ceguera espiritual. El hijo alejado de Dios no ve, no entiende, vive en oscuridad interior y oraba así: Señor, ilumina su entendimiento, que vea la verdad de quién eres tú, que vea la verdad de quién es Él en ti, que vea las mentiras que lo tienen cautivo. Envía tu luz a atravesar las tinieblas que lo rodean. Que tu rostro brille sobre Él, aunque Él no quiera mirarte todavía. Esta oración por luz espiritual es poderosa porque ataca la raíz del problema. Si el hijo ve con claridad, sus decisiones cambiarán. Pero mientras esté cegado, ninguna cantidad de consejos humanos lo moverá. El tercer movimiento es la petición de protección angelical. Santa Teresa tenía profunda devoción a los ángeles custodios. Creía firmemente que cada persona tiene un ángel asignado por Dios para protegerla y guiarla. Y cuando un hijo está en peligro espiritual, Teresa invocaba directamente al ángel custodio de esa persona. Oraba: Ángel Santo, guardián de esta alma que me fue confiada, yo te invoco en el nombre de Jesucristo. Sé que Dios te ha dado autoridad para proteger a este hijo. No permitas que caiga en tentaciones que sobrepasan su capacidad. Cierra las puertas del mal. Abre las puertas del bien. Susurra verdad a su corazón. Y cuando el enemigo venga a engañarlo, tú pelea por él en el plano invisible. Esta oración reconoce algo que muchos olvidan. La batalla por el alma de tu hijo no la peleas sola. Tienes aliados celestiales. Ejércitos angelicales están a tu disposición cuando los invocas con fe. Y el ángel custodio de tu hijo tiene más poder del que imaginas. El cuarto movimiento es la ofrenda de sacrificios propios. Santa Teresa no solo oraba con palabras, oraba con su vida. Ofrecía sus incomodidades, sus dolores físicos, que eran muchos debido a sus enfermedades, sus ayunos, sus vigilias nocturnas. Todo lo unía al sacrificio de Cristo en la cruz por la salvación de las almas que le preocupaban, y decía: Señor, toma mis sufrimientos y únelos a los tuyos. No permitas que mi dolor sea en vano. Que cada lágrima que derramo por este hijo sea semilla de conversión. Que cada noche de insomnio, preocupándome por él, sea oración silenciosa que llegue a tu trono. Que mi corazón quebrantado sea altar donde se ofrece el sacrificio por su salvación. Este es el nivel más profundo de la intercesión maternal. No es solo pedir, es pagar un precio espiritual, es estar dispuesta a llevar parte del peso, como lo hizo Cristo, como lo hizo María al pie de la cruz. Y cuando Santa Teresa oró de esta manera por aquella joven novicia, algo extraordinario sucedió. No fue instantáneo, no hubo rayo de luz ni éxtasis visible. Pero en las semanas siguientes, la joven comenzó a cambiar. Primero sutilmente, volvió a sonreír. Luego, más profundamente, pidió volver a confesarse con regularidad. Y finalmente, con totalidad. Experimentó una renovación completa de su vocación y se convirtió en una de las religiosas más santas de ese convento. Madre que me escuchas, esta oración de 4 movimientos no es fórmula que repites mecánicamente. Es estructura que guía tu corazón en la intercesión profunda.
Puedes usar tus propias palabras, pero sigue estos movimientos: entrega, luz, protección angelical, ofrenda personal. Y si lo haces con fe persistente, si no te rindes después de días o semanas, si sigues el ejemplo de Santa Mónica, que oró 30 años, verás frutos. Tal vez no en los tiempos que tú quieres, tal vez no de la forma que tú esperas, pero verás frutos, porque la oración de una madre que ama sin condiciones y que intercede sin cansarse, tiene poder delante del trono de Dios. Y cuando ya has orado, discernido y actuado con amor, todavía queda la parte más difícil: sostener la esperanza cuando todo parece perdido, porque Santa Teresa vivió eso en carne propia, y lo que ella hizo en esos momentos oscuros es lo que salvará tu fe mientras esperas el milagro. Existe un sufrimiento que solo las madres que han vivido esta cruz pueden entender completamente. Es el sufrimiento de haber hecho todo lo que está en tus manos, de haber orado hasta que las palabras se agotaron, de haber ayunado, de haber llorado, de haber buscado ayuda espiritual, de haber seguido todas las señales, de haber intercedido con todo tu ser y aún así no ver cambio. Tu hijo sigue alejado, sigue en oscuridad, sigue rechazando a Dios, y en esos momentos algo peligroso puede suceder en tu corazón. Puedes empezar a perder la esperanza. Puedes empezar a creer la mentira de que es demasiado tarde, que Dios no escuchó tus oraciones, que tu hijo está perdido para siempre. Santa Teresa de Ávila conoció esta noche oscura de los padres, no solo en casos que observó, sino en su propia experiencia espiritual, donde hubo largos periodos de sequedad, donde Dios parecía silencioso, donde el cielo parecía cerrado. Y en esos periodos oscuros, ella aprendió algo que cambió su vida. La fe no es sentir la presencia de Dios. La fe es confiar cuando no lo sientes. Ella escribió en Las Moradas: hay tiempos donde Dios parece ausentarse, donde las oraciones parecen rebotar en el techo, donde el alma se siente completamente sola. Pero es precisamente en esos tiempos donde la fe se purifica, donde dejamos de amar a Dios por los consuelos que nos da y empezamos a amarlo por quien Él es. Madre que estás atravesando esta noche oscura, escucha bien, tu fe está siendo purificada. Tú oras porque amas a Dios y amas a tu hijo, no porque ves resultados inmediatos. Y esa es la fe que mueve montañas, la fe que no depende de evidencias, la fe que persiste en la oscuridad. Santa Teresa enseñaba 4 sostenes concretos para mantener la fe en estos tiempos. El primer sostén es la comunidad espiritual. Teresa nunca enfrentó sus batallas espirituales sola. Siempre buscó compañeras de oración, directores espirituales, hermanas en la fe que pudieran sostenerla cuando ella no podía sostenerse sola. Y para ti, madre, esto significa que no debes aislarte en tu dolor. Busca otras madres que estén pasando por situaciones similares, no para quejarse juntas, sino para orar juntas, para sostenerse mutuamente, para recordarse unas a otras las promesas de Dios cuando una empieza a dudar. Hay grupos de oración en parroquias, comunidades de madres intercesoras, retiros específicos para padres con hijos alejados. No estás sola en esta lucha, y si no encuentras comunidad física, créala. Invita a 2 o 3 madres de confianza a reunirse semanalmente a orar específicamente por sus hijos alejados. Porque donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Cristo, Él está ahí, y su presencia trae poder. El segundo sostén es la dirección espiritual constante. Santa Teresa insistía en que ninguna alma debe caminar la vida espiritual sin guía, y especialmente cuando atraviesas tormentas como esta, necesitas un director espiritual sabio, un sacerdote, un diácono, un consejero espiritual con experiencia que pueda ayudarte a discernir, que pueda corregirte cuando te desvías, que pueda consolarte cuando estás al borde del colapso. No cualquier persona puede ser tu director espiritual.
Debe ser alguien con vida de oración profunda, con conocimiento de la Escritura y de la doctrina, con experiencia en el discernimiento espiritual. Y cuando encuentres a esa persona, sé completamente honesta. No escondas tus dudas. No finjas fortaleza que no tienes. Muéstrate vulnerable, porque solo en la vulnerabilidad puede fluir la verdadera ayuda. El tercer sostén son los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Santa Teresa decía que la Eucaristía era su fortaleza diaria, que sin ella no habría podido soportar las batallas que enfrentó. Y para ti, madre exhausta, el mismo pan de vida está disponible. Cuando no tengas fuerzas ni siquiera para orar, ve a misa, siéntate ante el Santísimo. No necesitas palabras elocuentes. Tu presencia ahí, con el corazón roto pero abierto, es oración suficiente. Y Cristo, presente real y sustancialmente en la Eucaristía, te fortalecerá de formas que no puedes explicar, pero que sí puedes experimentar. Y no subestimes la confesión frecuente, porque en estas batallas espirituales el enemigo intentará atacarte con culpas, con dudas sobre tu propia dignidad, con tentaciones a la desesperanza, y la confesión limpia todo eso, te restaura. Te recuerda que Dios te ve como hija amada, no como fracaso. El cuarto sostén, y tal vez el más importante, es anclar tu esperanza en la eternidad. Santa Teresa tenía una frase que repetía constantemente: todo se pasa. Las alegrías temporales se pasan, pero también los sufrimientos temporales se pasan. Y lo único que no pasa es la eternidad. Y ella enseñaba esto: aunque tu hijo muera sin aparente conversión, aunque parezca que se perdió para siempre, tú no sabes qué sucedió en los últimos momentos de su vida. No sabes qué tocó su corazón en el instante final. No sabes qué misericordia Dios extendió en el último suspiro. La Iglesia tiene la doctrina del buen ladrón precisamente para recordarnos esto. Nadie está condenado hasta que exhala su último aliento. Y en ese último aliento, la misericordia de Dios puede alcanzar a cualquiera. Entonces, madre, no presumas el destino eterno de tu hijo. No digas, está perdido para siempre, porque no lo sabes. Solo Dios lo sabe. Y tu tarea no es juzgar su destino. Tu tarea es seguir orando, seguir amando, seguir confiando. Y si tu hijo ya murió sin conversión aparente, aún así ora por él. La Iglesia enseña que podemos orar por las almas del purgatorio. No sabemos qué almas están ahí, pero podemos confiar en que nuestras oraciones ayudan. Y si tu hijo está en purgatorio, tus oraciones alivian su sufrimiento y aceleran su purificación. Y si por la infinita misericordia de Dios ya está en el cielo, tus oraciones se convierten en gloria para Dios. Santa Teresa vivió con esta esperanza inquebrantable. Y al final de su vida pudo decir con verdad: no hay hijo perdido para Dios, jamás. Porque ella vio conversiones imposibles. Vio almas que parecían condenadas a regresar a Dios. Vio milagros de gracia que nadie esperaba. Y ahora que conoces las señales, los errores que debes evitar, el momento de actuar y cómo sostener la esperanza, es momento de que entiendas algo que Santa Teresa guardó para el final. Ningún hijo está perdido para Dios. Jamás. Y lo que ella vivió es la prueba más hermosa de esa promesa. Hay una carta que Santa Teresa de Ávila escribió a una madre desconsolada cuyo hijo había abandonado la fe y se había marchado lejos, rechazando todo contacto con su familia. Esa carta, conservada en los archivos del Carmelo, contiene una frase que resume toda la sabiduría espiritual que hemos recorrido en este mensaje. Santa Teresa escribió: el amor de una madre que ora es cuerda más fuerte que todas las cadenas del infierno. Y Dios, que es Padre antes que juez, nunca deja de perseguir con su misericordia al hijo más rebelde. Madre que me escuchas, ¿has conocido hoy las 5 señales que Dios permite cuando un hijo se aleja y entra en peligro? La serpiente del engaño, el lobo de la división, el cuervo de la batalla invisible, el perro negro ante decisiones irreversibles y la lechuza de la oscuridad profunda.
Pero más importante que conocer las señales es entender su significado verdadero. Son manifestaciones de la misericordia divina. Son Dios diciendo: yo no abandono a mis hijos y no abandonaré al tuyo. Has aprendido los errores que cierran puertas: vigilar sin orar, culparte hasta la parálisis, confrontar sin amor. Evítalos. Y has aprendido el camino correcto: discernir en oración el momento exacto de actuar, interceder con la oración de Santa Teresa y sostener la fe incluso en la oscuridad más profunda. Pero ahora viene la promesa que quiero que grabes en tu corazón. Dios ama a tu hijo más de lo que tú lo amas, más infinitamente. Y si tú, siendo humana e imperfecta, no te rindes en tu amor por él, ¿cómo crees que se rendirá Dios, que es amor perfecto? No se rendirá, jamás. Y tu intercesión, unida a la intercesión de Cristo que está sentado a la derecha del Padre, rogando por nosotros, tiene poder eterno. Entonces no importa cuán oscura sea la noche que atraviesas ahora. No importa cuánto tiempo lleves orando sin ver frutos. No importa cuán perdido parezca tu hijo. Sigue orando. Sigue amando. Sigue confiando. Porque las oraciones de una madre nunca caen al vacío. Se acumulan como incienso ante el trono de Dios. Y en el momento perfecto, en el kairos divino, se convertirán en respuesta. Tal vez en esta vida. Tal vez en el último suspiro. Pero se convertirán en respuesta. Santa Teresa lo vivió. Yo te lo he compartido. Ahora te toca a ti vivirlo. Y si quieres seguir profundizando en cómo interceder por tus hijos, en cómo pelear batallas espirituales con las armas que Santa Teresa nos dejó, suscríbete a este canal, porque hay mucho más que Dios quiere revelarte sobre el poder de la intercesión maternal. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que la Virgen María, Madre de todos los hijos, te acompañe en esta cruz, y que Santa Teresa, desde el cielo, interceda por ti y por el Hijo que tanto amas. Amén.